Llevo 20 años desaparecida y aún nadie sabe dónde estoy. Mi nombre es Miquel Vix y esta es mi historia. Todo comenzó en el año 1999, cuando yo tenía apenas 11 años. Vivíamos en una ciudad en Estados Unidos, y yo salí a la calle a recoger mi bicicleta que había dejado afuera de casa. Ese día, mientras esperaba a mi hermano menor en la calle, un hombre en una camioneta blanca se detuvo a mi lado y me preguntó si había visto a un perro perdido. Yo le dije que no y continué con lo mío, pero de repente él me agarró y me subió a su camioneta. Recuerdo estar aterrorizada, sin saber qué estaba sucediendo. Él me dijo que me callara y que no hiciera ruido, que si hacía algo me iba a lastimar a mí y a mi familia. Me llevó a un lugar desconocido y me dejó allí. Pasaron los minutos, las horas, los días, pero nadie me encontró. Mi familia y la policía comenzaron una búsqueda desesperada, pero yo seguía desaparecida. La ciudad entera se volcó en mi búsqueda. Se hicieron carteles, hubo noticias en televisión y se organizaron marchas. Pero yo seguía perdida en algún lugar desconocido. Después de meses sin saber de mí, se encontró una cinta de audio en la que se escuchaba a una niña llorando y pidiendo ayuda, pero nunca se pudo comprobar si esa era yo o no. Hoy en día, han pasado más de 20 años desde mi desaparición y aún no se sabe qué sucedió conmigo. Mi familia y la comunidad nunca dejaron de buscar respuestas y se siguen haciendo esfuerzos para encontrar pistas que puedan llevarnos a mi paradero. Aunque el tiempo ha pasado, yo sigo siendo una niña de 11 años en la mente y el corazón de mi familia. Siempre estaré en sus pensamientos y en sus oraciones, y ellos seguirán luchando por encontrar respuestas hasta que lo logren. Jasmine Richarlison. Cuando tenía 12 años maté a toda mi familia con ayuda de mi novio de 23 años. Mi nombre es Jasmine Richardson y quiero contarte la historia de mi vida, una historia llena de tragedia y dolor. Cuando era joven, crecí en un hogar rodeada de violencia y abuso. Mis padres, Mark y Debra, tenían una relación tumultuosa y constantemente se enfrentaban entre sí. A medida que pasaban los años, su violencia se volvía cada vez más intensa y yo me encontraba atrapada en medio de su tormenta. Pero lo peor aún estaba por llegar. A los 12 años, conocí a un chico llamado Jeremy Stainky, quien tenía 23 años en ese momento. Jeremy era un forastero oscuro y misterioso, y me sentí atraída por él de una manera que no puedo explicar. A pesar de la gran diferencia de edad, comenzamos una relación clandestina. A medida que nuestro romance se desarrollaba, Jeremy me convenció de que mis padres eran un obstáculo en nuestra relación y que la única manera de estar juntos era deshaciéndonos de ellos. Estaba cegada por el amor y la manipulación, y terminé sucumbiendo a sus siniestros planes. En una fatídica noche, mientras mis padres dormían, Jeremy y yo ingresamos a su casa armados con cuchillos. Con el corazón latiendo acelerado y una mezcla de miedo y excitación recorriendo mi cuerpo, apuñalamos a mis padres una y otra vez, sin piedad. El horror y la angustia se apoderaron de mí mientras veía su vida extinguirse frente a mis ojos. Después del brutal asesinato, Jeremy y yo intentamos huir juntos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la policía nos atrapara y enfrentáramos el juicio por nuestros crímenes. Durante el proceso legal, me di cuenta de la gravedad de mis acciones y del alcance de la tragedia que había causado. Fui juzgada como una adulta a pesar de mi corta edad, y fui condenada a cadena perpetua por los asesinatos de mis padres. Mi vida cambió para siempre en ese momento, y me vi sumergida en un abismo de remordimiento y desesperación. Llevo el peso de mis acciones cada día, sabiendo que mi impulso juvenil y mi amor distorsionado me llevaron por un camino de destrucción y perdición. Esta es mi historia, una historia de una joven que se dejó llevar por la oscuridad y el mal. Una historia de tragedia y arrepentimiento que nunca podré deshacer. Lina Medina. A los 5 años, me convertí en la mamá más joven de la historia. Soy Lina Medina, una peruana que vivió una historia única e intrigante.
Nací el 23 de septiembre de 1933, me convertí en la mamá más joven confirmada de la historia, dando nacimiento a una niña. Mi infancia fue descubierta cuando mis padres me llevaron a un médico en abril de 1939, pensando que tenía un pulmón abdominal. A su sorpresa, les dijeron que yo estaba embarazada de un mes. El 14 de mayo de 1939, di luz a una niña. Mi hija, Natalia, fue elevada pensando que yo era su hermana y me dijo a los 10 años que ella había aprendido la verdad sobre nuestra relación. Los médicos determinaron que yo había sufrido una pubertad precoz dando vida a una niña a mi temprana edad. Mi historia provocó controversia y sorpresas a través del mundo. Las circunstancias alrededor de la concepción de mi hija son un misterio y nadie nunca fue responsable. A continuación, he llevado una vida discreta y privada, casándome con un hombre llamado Raúl Jurado, en 1970, y teniendo a otra hija en 1972.